Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a comenzar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. Hoy hablamos con Diego Requena, natural de Villarrobledo y licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, con máster en radio impartido por Radio Nacional de España y la Universidad Complutense. Titulado por el Conservatorio Superior de Música de Albacete en la especialidad de clarinete, ha trabajado en medios de comunicación como la cadena SER o el diario El Pueblo de Albacete. Vinculado a Radio Televisión Española desde el año 2003, ha ejercido puestos de responsabilidad como la jefatura de redacción web de los servicios informativos de Televisión Española en Torre España o la inspección de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Asimismo, ha desempeñado diversos puestos como informador en el resto de emisoras de Radio Nacional de España, siendo Radio Clásica su principal destino de trabajo desde el año 2006. En esta emisora ha sido responsable como director, guionista, presentador de varios programas informativos y monográficos como Lo que hay que oír, Estudio 206, redacción de Radio Clásica, Quédate con nosotros, Contraviento y Madera, Noches en los Jardines, Líneas Adicionales, Revista de Radio Clásica, Matiné o La Calle del Musical. Ha estado al frente de las transmisiones de conciertos del Teatro de la Zarzuela, Teatro Real, Auditorio Nacional de Música, Orquesta y Coro de Radio Televisión Española y la Fundación Juan March. También ha estado al frente de otros festivales internacionales, como el Festival Internacional de Granada, el de San Sebastián, Santander y la Semana de la Música Religiosa de Cuenca, y conciertos de la Unión Europea de Radio Televisión. En Televisión Española ha presentado galas y conciertos como Un juguete, una ilusión, o la gala concierto especial del 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. También llevó a cabo la narración del concierto de clausura de la presidencia de turno española en la Unión Europea y el 10º aniversario de la coronación de Su Majestad el Rey Felipe VI. Desde 2019 dirige y presenta el espacio La Zarzuela, dedicada a la difusión y divulgación de nuestro género lírico, declarado Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2024. Hoy hablamos con Diego Requena. Buenos días, Diego. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Pues mira, casi tengo que venir andando desde el Provencio para poder leer todo lo que has hecho en los últimos 20 años. Bueno, gracias por el halago. Ya son años de carrera y la verdad es que cuando se van poniendo encima unas cosas de otras, a lo mejor da vértigo después de ver todo lo que has hecho y lo que llevas a las espaldas y de todo lo que puedes aprender y seguir mejorando para futuros proyectos. Por mi parte ha sido una osadía pedirte una entrevista para colaborar con la restauración del retablo mayor de San Blas, porque llevas más de 20 años haciendo entrevistas a personajes del mundo de la lírica, de directores de coro, de orquestas, cantantes, músicos, en fin, has dado la vuelta al mundo y has cubierto muchos eventos musicales, festivales internacionales y cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la vida, por así decirlo? Es verdad que yo suelo estar más en tu puesto, es decir, que ser yo el entrevistado para mí es siempre algo que no deja de tener un punto de novedad, pero también el hecho de poder sentarme tranquilamente aquí a hablar contigo de lo que significa al fin y al cabo la divulgación cultural, que es a lo que yo me dedico, es un aspecto que me gusta mucho fomentar, porque eso también da pie a poder dar algunas pinceladas, algunos toques de información acerca de lo que es la vida cultural, que yo creo que es un bien que hay que preservar, claro. Y cuando me dijiste lo de poder colaborar con la restauración del retablo mayor del altar de San Blas, a mí pues la verdad es que me parecía una idea loable y creo que todo lo que esté en nuestra mano se puede sumar granito a granito. Me preguntas que ¿cómo llevo yo todos estos años de carrera? ¿Que cómo he llegado hasta aquí? Pues parece que es una obviedad decir que con trabajo, pero es que es lo cierto. Hay que trabajar bastante, hay que hacer muy buena letra, como dice una compañera mía muy querida de la redacción, y después de esa buena letra pues hay que contar con que los esfuerzos al final sean vistos y reconocidos y poco a poco las oportunidades vayan llegando.
Desde que te conozco, Diego, hace 40 años que nos conocemos y has sido siempre una persona muy de Villarrobledo. A pesar de llevar más de 20 años viviendo fuera, siempre te has vinculado directamente con Villarrobledo y a pesar de haber estado viajando por todo el mundo por tu trabajo, nunca has dejado de tener los pies en la tierra. Para alguien tan joven como tú, y aprovecho que nos están viendo muchos jóvenes de aquí de Villarrobledo y de fuera, que me lo comentan por la calle, que ven estas entrevistas, sí es bueno ver a una persona que ha triunfado pues, a nivel profesional como tú, que no se desvincula de su pueblo. El pueblo tiene un imán muy fuerte, en mi caso se centra fundamentalmente en la familia, pero también en esas raíces que has ido echando a lo largo de los años. Yo he estado vinculado pues a la escuela de música, a los grupos de coros y danzas. Mi abuelo fue presidente de dos de ellos, de Quijote y Sancho y después de Los Robles, que fue el que él mismo fundó y en el que yo estuve participando, a través del carnaval, con las comparsas, con Antrax y luego con la de colegio, con la de Jiménez de Córdoba. Y eso es un tejido que se va realizando a través de los años y luego al final se hace más fuerte y hace que tú al final siempre vuelvas a aquello a lo que perteneces. Así es. Volveremos sobre Villarrobledo, pero me gustaría hacer hincapié en la importancia que es salvaguardar el patrimonio tanto material como inmaterial. Para la hoja de ruta de cualquier gobierno, salvaguardar el patrimonio parece que siempre está entre los puntos más o menos destacados según el momento y los fondos disponibles en los presupuestos. Eh, Recuerdo que coincidimos hace 12 años en el concierto despedida de Teresa Berganza. Era su despedida de los escenarios. Teresa Berganza hizo un alegato en defensa de la zarzuela como género español y lo recuerdo perfectamente sus palabras. Teresa falleció en el año 2022 y justo el año pasado, en 2024, el Consejo de Ministros declaró manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial a la zarzuela. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, en primer lugar, una buena noticia, que es el hecho de que la zarzuela se reconozca como un bien que además es tan nuestro y que nos define tanto, por lo tanto, nosotros mismos, el pueblo español, tiene que ser el que lo preserve y el que lo cuide y el que lo divulgue. Y por otra parte, esa buena noticia significa que es un paso más para poder llevar a la zarzuela a ser declarada como bien inmaterial de la humanidad cultural por parte de la UNESCO, que es lo que parece que ahora ya sí que se está moviendo la locomotora, que se tiene que poner en marcha, está empezando a dar los primeros pasos para que ese fin pueda llegar y la zarzuela tenga esa protección y esa divulgación que no que necesita, sino que se merece, porque es nuestro género lírico por excelencia y que nos define muchísimo. La zarzuela es un género en el que nos podemos ver representados absolutamente todos los estamentos y las clases del pueblo español y las regiones, y que además, fuera de nuestras fronteras, la zarzuela es tremendamente exigida a los intérpretes españoles. Hablabas antes de Teresa Berganza, nuestra mezzo más internacional, una de las poquísimas intérpretes españolas que ha tenido ovaciones de más de media hora en la Scala de Milán. Ella siempre llevó la zarzuela en su maleta en todos sus recitales internacionales y ella misma decía que, como al resto de intérpretes españoles, el público internacional le exigía zarzuela porque es una música de altísima calidad y una música que el pueblo internacional, el público de otros países, cuando escucha y conoce por primera vez, se queda encantado. Y, en cierto modo, no dan crédito a cómo puede ser que nosotros tengamos en nuestro poder una música de tanta calidad que al final se queda en nuestras fronteras y muchas veces ni eso, muchas veces ni en el propio territorio español se valora la zarzuela con esa calidad que posee. El carácter español se refleja mucho en los libretos de la zarzuela. Lo que es el castellano en sí ya tiene mucha riqueza cultural y tanto en frases, dichos o expresiones coloquiales, la zarzuela las recoge y las inmortaliza, como por ejemplo, ¿hay alguna zarzuela en especial que tengas
algún tipo de preferencia? Yo tengo a varios autores de zarzuela que sí que son un poco como mis tótem, a los que yo tengo que acudir cuando estoy elaborando el programa, y uno siempre pone su empeño, su dedicación y su formación en intentar que cada programa salga lo mejor posible, pero sí que hay veces que cuando ves que estás no muy centrado, te encomiendas a ellos y los invocas de alguna manera también a los autores. Tenemos, por ejemplo, el caso del toledano, vamos a tirar también por nuestra tierra, Jacinto Guerrero. Jacinto Guerrero es el autor de la zarzuela manchega por excelencia, La Rosa del Azafrán, por lo que tú decías de dichos y frases que podemos encontrar en zarzuelas. Es el autor también del Huésped del Sevillano, una de las zarzuelas más queridas por el público y repleta de auténticos éxitos, hits que plagan la obra de principio a fin y que la gente conoce. Los Gavilanes es una de las zarzuelas también de mayor prestigio. Luego podemos hablar, si te parece, de autores como Amadeo Vives, que tiene cierta vinculación con Villarrobledo, ahora te la contaré. Y yo creo que la zarzuela, hablabas antes de que nos define como pueblo, hablaba Daniel Bianco, que era el anterior director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, el penúltimo director del Teatro de la Zarzuela de Madrid, que él quería recuperar obras que regasen todo el territorio español para dar fe de esa universalidad, por lo menos dentro de España, de la zarzuela. Y decía que se encontraba tremendamente contento de no haber encontrado ni una sola región en España en la que no haya una zarzuela que lo identifique. Por ejemplo, tenemos Canción de Amor y de Guerra en Cataluña, tenemos el caserío que se desarrolla en el País Vasco, tenemos zarzuelas andaluzas como Entre Sevilla y Triana, de Pablo Sorozábal, tenemos La Rosa del Azafrán aquí en Castilla-La Mancha, y luego también, por supuesto, todo ese ramillete de zarzuelas y sainetes madrileños que enarbolaron también al género chico. En el anuncio de avance de tu entrevista he utilizado las últimas palabras que hiciste en tu último programa del Espacio La Zarzuela, que aprovecho para comentar que en la descripción de este vídeo podéis encontrar un enlace directo donde escuchar todos los programas emitidos más las próximas temporadas que se emitirán. Programas como el de Diego Requena hacen mucho en favor de la salvaguardia de la zarzuela, ya reconocida como patrimonio inmaterial. Y hablando de ópera, muchos consideran la ópera como el arte de las artes porque engloba pintura, arquitectura, música, danza. Es la obra total. Exacto. Sin menospreciar la zarzuela, se puede comentar la ópera, y aprovechando que nos vas a hablar más adelante de la vinculación de este autor con Villarrobledo, no podemos dejar pasar la oportunidad de comentar que la primera ópera estrenada fuera de Europa, en el Nuevo Mundo, la hizo un villarrobledano en Perú en el siglo XVIII. Era Tomás de Torrejón y Velasco, que da nombre a la escuela municipal de tantas escuelas municipales de España, entre ellos la nuestra, la de Villarrobledo. La púrpura de la rosa. Exacto. Es la primera obra. El libreto es de Pedro Calderón de la Barca, que también es el responsable de las primeras zarzuelas como tal. Las primeras zarzuelas de las que se tiene constancia, que ya fueron catalogadas como tal, tenían libreto de Calderón de la Barca. Eran unas zarzuelas que al principio, estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, se basaban sobre todo en los temas mitológicos, alegóricos, pastoriles, pero que eran muy del gusto de la gente que consumía ese tipo de espectáculos en los siglos XVII y XVIII, que eran, pues, por supuesto, la nobleza y la realeza. Ahí tenemos a Tomás de Torrejón y Velasco. Yo sé que no es la primera vez que ese nombre aparece aquí en las entrevistas de Realidades. Y a propósito de Tomás de Torrejón y Velasco, yo quería traer hoy aquí una pequeña reliquia, un pequeño, voy a decir, incunable, no solamente por el contenido, sino también por el formato, porque mira, aquí tengo una cinta con la grabación de las obras de Tomás de Torrejón y Velasco, que se hicieron en el año 94, coincidiendo con la restauración de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Villarrobledo, y se hizo una selección de pues villancicos, páginas de carácter litúrgico de Tomás de Torrejón y Velasco, que se grabó en la iglesia de la Asunción de Valdemoro en el mes de julio de 1994, y que yo creo que, bueno, pues yo tengo la cinta, sé que está también editado en CD. De hecho, el CD
se guarda, una de las copias se conserva en el Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, que es uno de los archivos más importantes por fondo sonoro de todo el mundo. Ahí hay testimonios de palabra, de música, que no se encuentran en muchos lugares del mundo. Entonces, el hecho de que un registro como este pase a formar parte de ese archivo sonoro de Radio Nacional, creo que es muy importante porque está disponible tanto para escucha como para consulta, como para pues, cualquier tipo de ojeada que se le quiera hacer. Y a raíz de eso, lo dejamos aquí, la segunda reliquia fonográfica que traigo es otra cinta que se corresponde, para hablar un poco ya de lo que es la vida musical de Villarrobledo, que la tenía, con la cinta que sacó la Banda Municipal de Música de Villarrobledo. Mírala. Es una grabación que se realizó en el año 1979 con una serie de pasodobles, marchas y dianas. Está la diana de Villarrobledo, por parte de los que entonces eran los integrantes de la Banda Municipal de Música. Yo tengo la cinta porque el LP, que también se sacó en aquel momento, también está donado. Tengo que agradecer a Mario de la Osa, que me consiguió una copia, y en el año 2019 se donó también al Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, y lo mismo, ahí está, para consulta, para escucha, y para que con el paso de los tiempos se pueda decir también que la Banda Municipal de Música de Villarrobledo grabó un disco y que ahí está. Diego, se me ponen los pelos de punta porque me has desbloqueado un recuerdo. Esta cinta la vendía mi padre en la tienda. En la tienda de la calle Santa María, que tenía pues un videoclub. Recuerdo ver esta cinta y muchas más como pues esta. Pues a lo mejor mi padre se la compró al tuyo esa. Creo que eran 500 pesetas. Fíjate. Es que me has desbloqueado un recuerdo así en... Te decía que esa grabación se llevó a cabo en el año 79 en el Gran Teatro de aquí de Villarrobledo. El Gran Teatro, sabes que durante muchísimo tiempo ha sido el faro de la cultura en nuestro pueblo. Desde 1916 tenemos ya un coliseo centenario, que es una de las grandes obras del modernismo interior de principios del siglo, ese movimiento arquitectónico que penetró desde Francia, desde el resto de Europa, por la costa del litoral, por Cataluña, por Levante, y entró en lo que es el interior de la península, y una de las pocas manifestaciones del modernismo interior de principios de siglo que se da en esta parte de la región está en el Gran Teatro de Villarrobledo. El Gran Teatro se inaugura en 1916 y se inaugura con una zarzuela, con Marusha, de Amadeo Vives, el autor del que yo te decía que tenía esa vinculación con Villarrobledo. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, que Villarrobledo a lo largo de la historia ha tenido mucho gusto y mucho consumo de zarzuela, porque luego te pones a buscar en publicaciones y en carteles de feria o de organizaciones culturales, de actos culturales, y la zarzuela siempre ha estado presente en Villarrobledo, en el Gran Teatro, en los jardinillos municipales, en el Navarro, que era el otro coliseo que había a principios de siglo aquí en Villarrobledo. Y eso yo creo que me hace pensar que la gente demandaba la zarzuela por lo que decimos, porque se veía identificada y porque también esa calidad musical era algo con lo que la gente luego se iba a su casa completamente impregnada de ello. Villarrobledo siempre ha sido y es un gran pueblo, a pesar de que algunos parezca que lo quieran hacer pequeño. Ha sido un gran pueblo, y hablando de pueblos, ¿cuánto tenemos que aprender muchos de Tomelloso? En Tomelloso hay actualmente un proyecto en finalización que es la rehabilitación de la Casa del Gallego, una casa del siglo XIX que va a servir de sede al futuro museo de un pintor tomellosero que falleció en 2020. En Villarrobledo tenemos muchos artistas. Uno de ellos, por ejemplo, es José Núñez Cortés y su hijo Jerónimo Núñez Cortés, que también tienen una trayectoria pictórica importante con una muestra grande en su producción. Para esto hay que llevar a cabo proyectos, y no sé qué piensas sobre proyectos municipales. Yo creo que Villarrobledo ahora mismo, culturalmente, se encuentra en una etapa un poco adormecida.
Quiero decir que, por lo que te comentaba, cuando yo he intentado buscar anteriormente actividades, sobre todo relacionadas con mi campo de actuación, con el programa de la zarzuela, que se realizasen aquí en el pueblo, tengo que ver que antes es que se traían muchísimos espectáculos musicales en concreto a Villarrobledo, porque la gente también los demandaba. Ya te digo que zarzuelas, yo he visto que todos los grandes títulos del repertorio del siglo XIX y XX han pasado por Villarrobledo. En Villarrobledo se han hecho Los Gavilanes, se ha hecho Luisa Fernanda, se han hecho Agua, Azucarillos y Aguardiente. Todavía en el año 97 vino aquí una ópera barroca, una representación de música escénica barroca, que era el Don Quijote de Telemann. Telemann, uno de los grandes maestros universales del barroco centroeuropeo, se ha interpretado en el Gran Teatro de Villarrobledo en el año 97. Yo creo que esa estela no se debió de perder nunca y además con una periodicidad, es decir, las actividades culturales musicales en Villarrobledo tenían una periodicidad. Esa representación y esa serie de manifestaciones culturales de las que el pueblo bebía y se enriquecía no debió de perderse nunca. Es cierto que ahora no hay ese nivel ni ese número de actividades musicales y eso también implica que los espacios, por ejemplo, pues cada vez sean menos. Ahora mismo es verdad que en el Gran Teatro, por ser el único espacio escénico, que tampoco sabemos que no es de titularidad pública, el Gran Teatro es un edificio privado cedido al Ayuntamiento. El Ayuntamiento lo único que tiene en titularidad pública es la Casa de la Cultura. Pero había otros espacios, imagínate, en el siglo XIX, creo que en 1869 fue cuando empezó a funcionar el Artístico, el Casino Artístico y Literario, donde ahora está el parking de San Bernardo. Y el primer piso estaba dedicado en exclusiva a teatros. Ese fue el primer teatro que tuvo Villarrobledo. Luego después vino el Teatro Navarro en 1901, en 1916 se inaugura el Gran Teatro y en el 51 creo que aparece el Cine Rex. El Cine Rex lo tenemos bastante olvidado ahora. Hay muchas generaciones que no conocen el Cine Rex, pero en su momento es que fue una referencia en toda la zona de la comarca de Villarrobledo, porque era un cine que en los años 50 incorporaba tremendos adelantos. Fue el primer cine de la zona con sonido estereofónico, fue un cine que además era acogedor en cuanto a su construcción, sus molduras, sus dorados, esa sala que no tiene que envidiar a muchas de las salas de la Gran Vía madrileña, hacían del Rex un lugar de ensueño. El Cine Rex debería recuperarse. Uno de los proyectos que tú hablabas, como por ejemplo la de la Casa del Gallego de Tomelloso, yo creo que el Cine Rex debería recuperarse para todo tipo de actividades culturales. Yo he conocido a través de la comparsa de carnaval a un grupo de gente joven que había iniciado estudios en cine y decían, es que nos encantaría poder contar con una filmoteca en Villarrobledo, donde poder proyectar películas, establecer luego cineforums acerca de la película, poder hacer algo con el cine, pero nos falta el espacio. Y yo decía, lo tenéis, el espacio existe, el espacio está. Fíjate, si se rehabilitase el Cine Rex, lo que podría ser ese empujón tanto a la cultura como al movimiento de ese tejido, ese entramado del que luego se nutre la población y la sociedad de Villarrobledo. Solamente ese, por ejemplo, por decirte alguno, pero es que hay muchas cosas que se podría hacer para revitalizar esa vida cultural que te digo que ahora sí que está un poco adormecida. Si visitamos otros pueblos, vemos que no es necesario un gran espacio para poder montar una sala. En Tarazona de la Mancha está el Cine Sanchís, que es la Casa de la Cultura, y tienen una sala Isbert donde pues de manera muy coqueta puedes hacer una exposición muy digna. En Villarrobledo hay muchos espacios, muchos de ellos ocupados por sedes de asociaciones. Mi asociación, por ejemplo, la del Castigo de Sion Consumado, no tiene sede municipal. Estamos en el salón parroquial de aquí de San Blas y no había espacio disponible para optar a una sede, como a tantas otras asociaciones de Villarrobledo que no tienen sede porque están todas ocupadas. No sé cuántas asociaciones habrá en Villarrobledo, pero lo que, por ejemplo, se llama tejido asociativo, yo lo veo más como, pues, por lo que me decías, de poder traer un proyecto o una zarzuela o un montaje, y entrar es complicado cuando se delega la agenda cultural en asociaciones que, pues, por a lo mejor con 300 euros te montan
un evento. La presentación del primer libro aquí en San Blas, del Castigo de Sion consumado, a mí me costó 500 euros. Simplemente en pagarle hotel, viaje y comida a mis amigos que vinieron a ayudarme de manera gratuita. Es decir, Manuel Ariza, el pianista, que me imagino que conocerás, vino aquí a San Blas, estuvo tocando el piano, en un piano que me dejó el director de la Escuela Municipal de Música, Julián Lozano, que se lo agradeceré eternamente, y también vinieron a acompañarme pues 2 amigos más, la soprano Laura Lavilla y el contratenor Sergio García, que igualmente les estaré eternamente agradecido porque no tenía nada con qué amenizar la presentación del libro en un entorno tan espectacular como el de San Blas. Entonces, montar un espectáculo con 300 euros no es muy sostenible en cuanto a que a lo mejor yo como secretario de una asociación, si me dan 300 euros para hacer algo, a lo mejor tengo que poner yo 200, y siempre que los artistas no cobren, porque si tengo que pagar un honorario, pues no se puede solventar. Es complicado, porque una cultura barata suele ser una cultura mediocre. Es que la cultura no tiene por qué ser barata. De hecho, la cultura lo que sigue sobre todo es cuidado. Y el cuidado conlleva un gasto. Y nosotros tenemos que tener presente que la cultura es un bien. Y además es un bien en estos tiempos muy necesario. Porque la cultura nos explica de dónde venimos, nos explica también en buena parte lo que somos y por qué lo somos. Y querer abaratar ese servicio que al final nos da la cultura nos puede empobrecer muchísimo, y eso es un miedo que no deberíamos de tener. Efectivamente, no quería dejar fuera del comentario que te he hecho antes al coro de la MEF, que también me acompañó en el primer y en la segunda presentación del libro, que les estaré eternamente agradecidos. Su directora forma parte de la Asociación del Castigo de Sion consumado y, en general, cuando uno intenta hacer algo por la cultura de un pueblo, la cultura no tiene por qué ser excesivamente cara. Cuando hablamos de cultura, la cultura rural, la cultura del botellón, la cultura pop, la cultura nace del pueblo. Lo que es caro es mantener a un profesional, pagar a un profesional que se tiene que ganar la vida. Muchos de los artistas en el siglo XIX, XVIII, muchos morían de hambre, no podían vivir de su arte como tal. En el siglo XXI la cosa no ha cambiado. Tú conoces a muchísimos artistas, sobre todo en el mundo de la lírica. Si un cantante profesional de ópera no canta en solitario cuando llega a los 40 años, o no llega a lo más alto de la música antes de los 40 años, lo va a tener muy complicado. Ellos juegan con una baza en contra, que es el tiempo, y viven con mucha presión. Te digo esto porque te iba a hacer una pregunta sobre los cantantes, artistas y profesionales de la música que has entrevistado, que muchas veces, en muchas entrevistas que he visto de internet, se les achaca que tienen un ego muy grande, pero a veces no nos paramos a pensar que son personas y que sufren y que viven mucha soledad. Y mucha presión. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es gente a la que se les exige, y se les exige por parte de los teatros que los contratan, pero también por parte del público, que paga una entrada y que quiere ver a ese cantante en plenitud de sus posesiones vocales o actorales, incluso a la hora de salir a escena. Con el tiempo, es verdad que la profesión del cantante, yo voy a hablar del cantante lírico, que es con los que más trato, la profesión del cantante lírico, valga la redundancia, se ha profesionalizado. En el siglo XIX y principios del XX, hasta bastante bien, hasta bien entrado en mediados del siglo XX, la idea que nosotros tenemos del cantante lírico es la del divo, ¿verdad? Que es el divo que llega al escenario, y el divo es el que se hace lo que el divo dice, porque si no se hace lo que el divo dice, el divo deja de cantar y deja tirada la producción. Y con el tiempo el cantante se ha profesionalizado, es decir, es un cantante que
por ejemplo, se acota en un repertorio porque por las cualidades de su voz sabe qué papeles le van bien y qué papeles no, no como anteriormente que el cantante cantaba lo que hiciese porque el público quería ver a ese cantante en esa obra. Para mí uno de los ejemplos más sensatos de la historia de la lírica fue el de Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, y tenía 30 papeles en repertorio, que no son pocos, pero Alfredo Kraus decía, por ejemplo, que un Cavaradossi de Tosca, de Puccini, o un Calaf de Turandot no estaban en su repertorio porque no estaban en su rango vocal. Y aún así, es una de las mejores voces del siglo XX, la de Alfredo Kraus. Pero porque Alfredo Kraus supo profesionalizarse, es decir, yo que soy un profesional de lo mío y yo sé lo que me va bien, sé los papeles que puedo abordar y sé lo que le puedo dar al público. Y el público lo que quería era ver a Alfredo Kraus en sus mejores papeles. Ahí estaba el Duque de Mantua de Rigoletto o el Alfredo de la Traviata, que esos sí que verdaderamente son, y por muchos más, por los Werther, por los que se le va a recordar a Alfredo Kraus, pero él empezó esa senda de los profesionales de la voz y del canto. Y con el tiempo también ha sido con lo que se han llegado a convertir en eso, en profesionales y hacer una profesión y una carrera de más largo recorrido, por lo que hablábamos antes de que juegan en contra del tiempo, porque es verdad que la voz, como decía también Teresa Berganza, es el único instrumento que llevamos dentro, que es con el que nacemos, y por lo tanto tiene unas cualidades positivas, pero también tiene otra parte negativa, que es que a medida que el tiempo pasa, la voz pues no va siendo la misma. Esto al hilo de que viene al hilo de que también yo he entrevistado a Ainhoa Arteta, que es también otra de nuestras grandes líricas internacionales, y Ainhoa Arteta es de las pocas cantantes líricas que ha llegado a reconocer que el estado emocional influye directamente en la voz. Yo entiendo que son personas que están, por una parte, desnudas ante el público y por otra, tienen que desnudarse también para poder hacer su profesión. Porque cuando Ainhoa Arteta sale al escenario para interpretar a Liu, por volver a Turandot, pues es que no es Ainhoa Arteta, es Liu. Entonces tiene que quitarse la piel de quien es y enfundarse el personaje de Liu. Y eso es también un trabajo emocional devastador. Hay mucha gente que cuando acaba una representación necesita un tiempo para volver a ellos, porque han dejado de ser ellos mismos para ser el personaje. ¿Por qué? Porque tienen que darle al público eso. Porque el público lo que quiere es ver a ese personaje desgarrado, contento o trágico en el escenario. No eres fulanita de tal cantando este personaje. Tienes que creerte el personaje. Y eso también es una de las partes que tú dices que es de las más duras que hace el cantante lírico. ¿Qué distinto es el amor en la zarzuela y en la ópera? Hablabas que la zarzuela raramente acaba con lágrimas en los ojos y qué difícil es ver una ópera que acabe bien. Yo creo que eso tiene que ver también mucho por lo que decíamos de la idiosincrasia, de quiénes somos, ¿no? Porque al fin y al cabo el pueblo español es un pueblo alegre y la gente espera finales alegres porque necesita esos finales alegres para poder continuar con su vida. Al fin y al cabo la gente, ¿por qué va al teatro? Para ver una historia. Y la gente quiere durante un tiempo o bien olvidar o bien conocer otras realidades que solo a través del teatro puedes experimentar y otras emociones que solamente el teatro te puede enseñar. Y si sales de la representación con una sonrisa y pensando, ay, pues mira, pues al final Ascensión y Joaquín en la del Manojo de Rosas lo han pasado mal, pero acaban juntos, pues qué bien. Y tú te vas a tu casa con una energía renovada. Las óperas clásicas siempre he pensado que son machistas porque maltratan la capacidad pulmonar de la soprano. Por ejemplo, en Madame Butterfly el final está diseñado para acabar con la soprano de manera musical. Y argumental. Bueno, y no vamos a hacer spoiler. Me sorprendió ver a la soprano acabar así, prácticamente asfixiada.
es agotador para una mujer eso, pero lo pueden hacer. Por eso luego al final lo que te decía, ese tiempo para volver luego a ti mismo, tanto para recuperarte físicamente como emocionalmente. Es decir, es que estás interpretando a una mujer que ha pasado por un abanico de emociones amplísimo. Ha pasado por la alegría del amor, de enamorarse, del desdén, de luego a querer quitarse la vida, porque hay muchos personajes femeninos en la ópera que acaban quitándose la vida cuando no acaban muertas por otras causas. No sé si hace poco fuiste testigo, te hiciste eco de la noticia de la ovación que recibió Sabina Puertolas en el Teatro Real de Madrid cuando en el último momento tuvo que sustituir a Nadine Sierra en La Violeta de la Traviata, que es la ópera con la que se ha cerrado temporada este año en el Teatro Real. Fíjate lo que debe de ser enfrentarte en el último acto a un papel, a defender un aria como Addio del Passato, que es uno de los pilares de toda la ópera del siglo XIX y por supuesto de Verdi. Y después de esa aria en la que el teatro entero está esperando para hacer como el César, pulgar arriba, pulgar abajo. Y en ese momento en el que ella acaba con ese agudo finísimo, en el que ya es que se le está yendo la vida por ahí a la pobre Violeta, y se produce ese silencio, y después arranca la ovación del público durante 10 minutos, es que me estoy emocionando solo ahora de contártelo, y la propia Sabina llorando, o sea, no sabes quién llora, si la soprano, si Sabina, si Violeta, si el personaje, porque claro, o sea, te estás enfrentando a un teatro que sabe que te han llamado en el último momento, es decir, que no, que al personaje obviamente lo tienes en repertorio porque si no, no lo aceptas, pero no has tenido el camino de preparártelo como la soprano principal que ha estado a lo mejor 2 meses ensayando esa producción en concreto de la Traviata, y cuando ves que el teatro se rinde a tus pies, tú te rindes a las emociones y es el torrente de lágrimas que yo invito a todos los que están escuchando esta entrevista a que busquen en internet ese momento del vídeo en el que Sabina está llorando, porque ellos también se van a emocionar. No sé si habrá cambiado. Hace 10 años recuerdo que el Teatro Real era un teatro tremendamente exigente. Es verdad que el director era otro, ahora el director es Joan Matabós es el director artístico. El actual. Y el anterior que yo recuerdo era alemán, Mortier, que falleció. Gerard Mortier. Efectivamente. Recuerdo que vi 5 temporadas de Mortier completas del Teatro Real y me daba bastante pena cuando abucheaban en algunos, porque algunos montajes eran muy arriesgados. Transgresores, eso es. Y saber que vienen cantantes de fuera, a lo mejor de Japón o de Alemania, pues 2 meses a Madrid, dejan a su familia, a su vida y se tiran horas de ensayos, a lo mejor 15 días antes 17 ensayos, más luego 15 funciones, con unas horas, unos horarios, pues muy intempestivos. No digo que los exploten, o sea, cumplen sus horarios y está todo bien, pero que trabajan mucho para eso, para una función de a lo mejor 3, 4 horas y que luego acaban abucheos, con todo el trabajo de maquilladoras, sastrería, utillería, construcción de decorados, regiduría, todo. Es que el Teatro Real es una ciudad que no duerme literalmente, trabajando 24 horas, 7 días a la semana para que cada tarde durante 2 horas y media se pueda alzar el telón. Y luego, en cambio, pues fíjate, es lo que tú dices, a lo mejor el público no responde con de la manera en la que tú esperabas por presentar ese montaje muy arriesgado. Es verdad que Gerard Mortier, cuando llegó al Teatro Real, él en ningún momento ocultó cuál era su filosofía, que era traer montajes arriesgados. Él dijo que él quería hacer del Teatro Real un laboratorio de experimentación de la ópera. Y lo consiguió, es decir, se hizo. Luego también vino Verdi, vino Mozart y vinieron montajes bastante pues, más canónicos, más convencionales, pero es verdad que la seña de identidad de Mortier era arriesgar y traer y presentar montajes nuevos. Si el público ya responde o no responde, no depende del trabajo, de todo ese esfuerzo que tú has hablado antes, de la gente que ha invertido en sacar adelante esa producción. Levantar el telón cuesta muchísimo. Y si luego se salda con un abucheo, forma parte del riesgo de la profesión, pero
también forma parte de la manera en la que alguien se enfrenta a una obra. Tú te puedes enfrentar a una obra de manera abierta y sin predisposición, decir, bueno, pues esto es algo nuevo, voy a ver qué me enseñan, o puedes enfrentarte a la obra ya con una predisposición a que no te vaya a gustar. Y frente a eso, es que nadie puede exigirle a alguien que le guste o que no le guste algo, o que lo entienda mejor o peor en base pues o a la formación específica o a lo que te exige un espectáculo como la ópera que tú puedes o no puedes tener para luego abrirte o no abrirte, y luego está también pues eso, que te llegue o no te llegue, al final de eso es de lo que se trata, el arte te llega o no te llega. Para salvaguardar el patrimonio se necesitan personas como Diego, que están al frente de programas de difusión y divulgación de este tipo de arte, pero también el apoyo de las instituciones. La Casa Real siempre ha apoyado tanto la zarzuela como la ópera y están presentes en todas las actividades o la mayoría de las actividades culturales nacionales. Lo que son las subvenciones y ayudas estatales también están presentes, pero siempre son insuficientes. En este caso te quería comentar, Diego, si a nivel municipal en un pueblo, no ya a nivel nacional, que es primera liga, ¿cómo podemos hacer en un pueblo que la gente se interese por un género que parece tan etiquetado a personas mayores como es la zarzuela? Porque yo conozco mucha gente joven, ojalá pues se enganchen a tu programa, que sé que tienes muchísimos seguidores en redes y audiencia, y con ello puedas seguir fomentando ese interés y esa salvaguardia en la zarzuela. Ojalá. Ahora te voy a comentar una cosa, Diego. Ahora que no nos oye nadie. Ahora que no nos oyen. Nos oye muy poquita gente. El canal tiene pues 89 seguidores hoy. En Instagram hay más, pero bueno, las redes sociales ya sabes cómo son. Pero potencialmente nos escucha el mundo entero. Eso es. De todas maneras, esto ya se queda colgado para mucho tiempo y aprovecho para comentaros que podéis comentar, dar like y compartir. Sé que los vídeos tienen muchas visualizaciones, pero no hay un feedback. Dice, bueno, lo bueno de esto es que tampoco tengo hater. No tengo comentarios ni positivos ni negativos, que eso es de agradecer, porque no sé si es bueno o malo, pero bueno, creo que a la gente le interesa, pero no termina de reaccionar. Ahora, tenemos detrás un retablo, es del siglo XVIII. Se construyó en 1718 y se finalizó comenzó en 1715. No te voy a contar la historia del retablo porque quiero que te la leas y no te voy a hacer spoiler. Terminó de construirse en 1719. No se doró, estaba hecho, pero no se doró. Se doró durante 20 años organizando corridas de toros y fue poco a poco dorándose. Las corridas de toros no es un tema que vayamos a tratar en esta entrevista, pero sí es verdad que con otras investigaciones me he dado cuenta cómo la tauromaquia ha financiado muchas obras benéficas y muchas obras culturales en el siglo XVIII, XIX, incluso en el XX. El asilo Nuestra Señora de la Caridad se financió con mucho dinero del pueblo, parroquias y también festivales taurinos. Y no voy a hablar contigo de toros, Diego, no te preocupes. Lo vamos a hablar en otra entrevista con otro personaje, pero sí quería hablar contigo del retablo, porque cuando veas su historia, que no hace falta leerla, realmente teniendo ojos se ve, es un retablo que está maltratado por el tiempo, por el polvo, por un incendio que hubo aquí justo donde nosotros nos encontramos ahora mismo sentados, era el altar antiguo de la ermita del siglo XIV. Aquí, en el siglo XVII, se ocupaba este espacio con un coro y un órgano barroco del organista Miguel de Alcarria I. En el año 1934 el coro y el órgano ardieron. Justo aquí detrás de nosotros pues se montó una hoguera improvisada con los bancos, las sillas, imagino que alguna imagen caería. No lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar es que el coro y el órgano se quemaron en el centro, porque todavía hay hollín de ese incendio en el ático del retablo. Y el Arcángel San Miguel, que restauramos el año pasado en diciembre, estaba literalmente carbonizado. Sus pigmentos
carbonizados han servido para que podamos ver el arcángel tal y como se talló en el siglo XVIII y Pablo Nieto pues, ha hecho un trabajo de chinos recuperando esos pigmentos porque estaban cuarteados, muy craquelados, y fue pintando con un pincel del cero entre ellos con el mismo color, con acuarela. Por lo tanto, podemos mirarlo o no mirarlo, pero esa restauración, esa pequeña restauración que representa un 1% de la restauración del retablo, representa mucho esfuerzo de 2 años de trabajo duro y de más de 500 personas que están en favor de esta restauración. Te quiero pedir que necesito a muchas más personas, ¿no? Con 500 no lo vamos a restaurar. Necesitaría, así calculando, 40.000. Villarrobledo tiene 25.000 habitantes y necesito que 40.000 personas se interesen por su historia para poder terminar de restaurar todo el retablo completo. ¿Qué podemos decirle a la gente? Yo creo que la conservación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de un pueblo nos hace perdurar, nos hace pervivir. Quizás en un momento precisamente ahora en el que gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías la gente lo que quiere es eso, es perdurar y pervivir a través de sus vídeos, de sus reels, de sus perfiles. También a través de la cultura nosotros podemos perdurar durante muchísimo tiempo. La conservación de nuestro legado cultural es al final lo que le va a quedar a las generaciones posteriores, a quienes vengan detrás de nosotros, y también si les enseñamos a preservar, ellos a su vez van a poder conservar y transmitir a las generaciones que vengan después todo ese material y esa riqueza que nos hace ser, en general, y a Villarrobledo en particular, un pueblo todavía rico en patrimonio. Por eso yo creo que el trabajo que está haciendo Pedro Sevilla para conseguir esa restauración del retablo del altar mayor de San Blas es una labor absolutamente ímproba, y por eso necesitamos, como él dice, que mucha gente se interese por el trabajo y por la restauración del retablo. Así que todo lo que esté en la mano, cada uno, pues desde su lugar, desde su espacio en el que ocupa, que pueda decir, pues al final esto se sacó adelante y esto queda para las futuras generaciones. Muchas gracias, Diego. Pues en referencia a lo que nos estás comentando y aprovechando que en el anuncio de presentación de tu entrevista he hablado de los periódicos locales, más de 25 a principios del siglo XX, te quería comentar una cosa. Ni la presentación del primer libro, ni la presentación del segundo libro, ni la restauración del Arcángel San Miguel, más allá de la nota de prensa de la viceconsejera de Cultura que vino a la bendición, ni tampoco el hallazgo de los restos originales del siglo XVIII del tabernáculo, que estaban pues, en manos privadas y desconocidas, porque sus dueños lo han donado, cedido a su legítimo dueño, que es la parroquia de San Blas, y la parroquia es el pueblo de Villarrobledo. No ha sido noticia en prensa. A mí no me importa porque yo no hice esto buscando un titular, pero como investigador que he estado pues tirando de archivos históricos, fuentes, hemeroteca, la importancia y el valor del periodismo pasa por la responsabilidad de saber que lo que se escribe permanece y se perpetúa en el tiempo, y lo que no se escribe no se va a recordar nunca ni se va a saber que ha existido. Es decir, que esto no haya sido noticia en ningún medio, porque evidentemente Villarrobledo no tiene periódico. Si tuviera periódico como hace 80 años, pues no tanto, y hace 30, 40. Alguno lo habría recogido, pero no ha sido así, no lo ha recogido. Y no sería porque yo no me puse en contacto con muchas editoriales de muchos medios, televisiones, periódicos, revistas, algunas católicas, pero no veían línea editorial un retablo del siglo XVIII porque no era ni labor humanitaria ni tampoco labor social. Me decían,
si fueran personas con discapacidad, si fueran personas en riesgo de exclusión, si fuera violencia de género, si fuera otra cosa que no fuera arte. Consideran lujo restaurar un retablo del siglo XVIII y no lo ven línea editorial. De hecho, te voy a comentar una cosa, que a lo mejor no lo sabes. Presenté el primer libro el 20 de abril de 2024 y a los 4 días fue noticia nacional, y no sé si internacional, una orgía que supuestamente se iba a preparar en el Viñarroc. Vino hasta la televisión aquí, a Puebla, a cubrir esa noticia. Al final no hubo orgía ni nada, pero se lo decía a Manuel Ariza. Le decía, si lo llegó a saber, en vez de montar un concierto de música clásica, se cantaron el Stabat Mater de Pergolesi. Y digo, pues en vez de, no sé, me apetecía que mi pueblo escuchara un contratenor, que no sé si por aquí ha pasado alguna vez algún contratenor, no lo sé. Alguna vez, el tú es afina, luego te contaré alguna cosa. Pues digo, me apetece, no sé, tener una pequeña degustación de algo así, tan bonito y tan mágico. Pero no fue noticia, no pasa nada. Tampoco los que han colaborado en esto tampoco querían ser famosos. Sí es verdad que, por ejemplo, a mí me hubiera resultado más económico y mucho más cómodo pagar yo la restauración del Arcángel en lugar de la edición del libro, porque la edición del libro pues ha sido más cara que restaurar el Arcángel y no hubiera sido igual. Yo no quería ser una restauración de Pedro Sevilla, quería que el pueblo se juntara para hacer algo de manera anónima, sin placas, sin reconocimientos, simplemente decir... Pero es que no es anónimo. Es decir, lo que queda ahí atrás no es anónimo, está a la vista de todo el mundo. ¿Qué más da que sea una placa a nombre de alguien o que sea en realidad pues ese tesoro en forma de retablo del siglo XVIII que va a poder disfrutar todo el pueblo? Ese es el consuelo que nos queda tanto a la Junta de la Asociación como a los donantes que han hecho posible esta restauración. Todos me lo han comentado, no quería, bueno, me han dicho, bueno, no pasa nada, ya sabes cómo es. A mí me daba un poco pena por ellos, porque sí que hay noticias en prensa provincial que a veces la lees y dices, madre mía, ¿para esto hemos quedado? ¿Esto es noticia? Vamos, no lo sé, no sé. Eso ya es responsabilidad de la dirección de esos periódicos, el decir qué clase de medio queremos ser, porque es verdad que tú puedes publicar lo que quieras como medio y como director puedes elegir qué es noticia y qué no es noticia, pero luego tendrás que apechugar con la pérdida de credibilidad y dices, si un medio no tiene cuidado de lo que publica y cómo lo publica, pues luego cuando vea las barbas de su vecino cortar, que ponga las suyas a remojar. Y, en fin, esto te lo digo porque es verdad que dices, no todo vale tampoco en el periodismo. No todo vale y además se supone que tú durante un tiempo muy importante de tu formación al estudiar la carrera te enseñan precisamente eso, a que no todo vale y te llenan la cabeza de una serie de criterios de criterios periodísticos a la hora de la selección de noticias y todo eso en tu cabeza junto con la experiencia profesional es lo que al final te lleva a delimitar tu línea editorial y lo que es un hecho noticioso, diferenciarlo claramente de aquello que no lo es. Tú como profesional del periodismo, no lo sé, ¿en algún momento has entrevistado a alguien que a lo mejor no te ha caído bien o que te ha generado repugnancia y has tenido que armarte de profesionalidad y hacerle la entrevista? Claro. Más allá de tus prejuicios subjetivos. Y eso es lo que te hace profesional, el ponerte a darle voz a todo el que sea noticia, no pasar pues por la criba de decir, no, de eso no podemos hablar, o eso mejor no lo toquemos, o porque entonces no estamos siendo imparciales. Sí, eso es. Al fin y al cabo, tú piensas muchas veces que tú no estás ahí para que te caiga bien el entrevistado ni el entrevistado caerte bien a ti. Tú estás para hacer tu trabajo, que es intentar conseguir la información que, repito, tú desde tu criterio profesional consideras que ese entrevistado te tiene que proporcionar. Y luego tú esa información, tratarla con criterios periodísticos y profesionales
no caer en manipulaciones, no caer en censuras previas ni de cualquier otro tipo y luego al fin y al cabo pues ofrecer esa información veraz, no objetiva, porque luego podemos entrar en un debate que te lleva pues prácticamente el estudio entero de la carrera sobre si la objetividad existe o no existe. Eso es una pregunta que se te hace en primero de carrera y que al finalizar, cuando te dan el título, todavía no has respondido muy bien. Tú tienes que tener tu propia respuesta a esa pregunta. Es lo único que te piden al finalizar la carrera, que si existe o no existe la objetividad. Pero lo que sí que tienes tú que perseguir siempre es la búsqueda de la veracidad, que es decir, yo estoy aquí para cubrir un hecho noticioso y ese hecho noticioso luego tiene que llegar al público a través de mí de la manera más veraz posible. Y en Villarrobledo, como hemos oído, durante más de 30 años se entregaban los premios Graciano Atienza, premios de periodismo. Los miembros de los jurados anuales estaban formados por periodistas, pero de primer nivel, Luis María Ansón incluso, y muchos más. Es que son 32 años de premio Graciano Atienza y la importancia de la figura de Graciano Atienza para el pueblo y para el mundo del periodismo. No sé si el hecho de ser político afectara a su recuerdo, pero nadie sabe muy bien quién es Graciano Atienza ni por qué la calle de la Plaza se llama, aunque de vez en cuando pues en el Cervantino se comentaba qué gran labor hizo la publicación El Cervantino. Por supuesto, culturalmente no tenía nada que envidiar a muchos de los suplementos culturales de los grandes periódicos nacionales. Escriben en ellos, sobre todo en sus primeros años, también grandes profesionales, luego ya pues empiezan a escribir reportajes de distintos, sobre todo ya llegando al final, pues más amateur, más aficionados y bueno, pues termina por caer en declive como todo lo demás, pero ha hecho una gran labor dejando una hemeroteca para poder consultar. Es verdad que no todo salía en el Cervantino, hay cosas que quedaban fuera y por eso es necesaria una pluralidad de medios a la hora de hablar de periodismo. En Villarrobledo tendemos mucho a solo uno, a poca oferta porque hay poca demanda. Suele haber una cosa de cada, pero luego a la hora de asociaciones, como comentábamos en la última entrevista, parece que cada uno tiene que tener su propia asociación de lo que quiera. Mañana tú y yo, pues no sé, podemos hacer una asociación de cualquier cosa que se nos ocurra y bueno, no hay que perder un poco los papeles con el tejido asociativo. Hay que ser un poco equilibrados, hay que sensatos y sobre todo ver lo que funciona también en otros pueblos. En nuestro pueblo ha funcionado muy bien el Viñarrock, algunos pueblos lo han intentado imitar, el Bonillo, bueno... El propio Tomelloso hubo, creo, ¿no? Sí, hay pueblos que lo han intentado imitar, no... Algo tendrá el Viñarrock en Villarrobledo que hace que, pues aparte de su antigüedad y el buen se ha consolidado, sí. Es una música alternativa que no a todo el mundo le gusta, pero hay un público que sí y se junta como una meca. Pero se puede buscar un mercado para todos y que Villarrobledo también sea un pueblo diverso de manera cultural y que también haya, por ejemplo, un festival de zarzuela. ¿Por qué no? Lo hay en La Solana y es un pueblo de 8 o 9 mil habitantes y es uno de los más importantes y más arraigados del panorama nacional. Dejo una pregunta en el aire, porque se la quiero hacer a una persona que quiero hacerle una entrevista, ojalá, pero te la voy a hacer por si a ti se te ocurre la respuesta. ¿Pero te la tengo que responder o no? No es necesario. Si no te sale, no, pero te la voy a hacer. Teniendo una escuela municipal de música como la que tenemos en Villarrobledo, tan importante, ¿cómo puede ser que Villarrobledo no tenga auditorio nacional? Un auditorio nacional, de verdad, quiero decir, tenemos un auditorio, pero que en realidad es una especie de nave donde se hacen ferias y pues pasan automóviles, mercadillo y, bueno, en realidad es una nave. Un auditorio de música, un auditorio municipal de música, donde la acústica se pueda disfrutar, porque desgraciadamente San Blas se ha convertido un poco en un auditorio, porque bueno, pues es un entorno bonito. Desgraciadamente la acústica no es la más adecuada para determinadas piezas. Formaciones instrumentales. Porque se acopla. Sí. No está terminado, por lo tanto la acústica no es la que debería ser si se hubiera terminado el templo
Y luego, pues es un templo de devoción cristiana, esto es un lugar de oración, esto no es una sala de variedades. Pero como no tenemos auditorio, pues muchos de esos conciertos, y está muy bien que se recuperen espacios litúrgicos para conciertos de música sacra o laica o seglar o cualquier tipo de música, como por ejemplo la música medieval que hay en Castilla y León, que hay un festival de música medieval y se hacen claustros de conventos, que es muy, muy bonito porque además pones el foco en espacios como claustros de conventos que se pueden conservar a través de esas actividades culturales que hacen integrarlo en... O el Festival de Música Antigua de Albacete, que se hace también. Efectivamente. Entonces, ¿por qué no tenemos auditorio, Diego? Como has dicho que no te tengo que responder, no te voy a responder porque esa respuesta se podría estirar como un chicle y dar lugar a otra entrevista igual de larga que esta. Pues la dejamos abierta. Sí. Muchas gracias por tu entrevista a la asociación y te deseo muchos éxitos en tu carrera profesional. Y ya te digo que si los premios Graciano Atienza existieran, tú serías uno de ellos. Bueno, muchas gracias. Yo también te agradezco mucho que hayas querido contar conmigo para esta labor que estás haciendo y te deseo pues el mejor de los éxitos en esta empresa. Muchas gracias, Diego. Hasta pronto. La zarzuela es un género teatral español que combina música, canto y diálogo hablado. Se caracteriza por ser una obra escénica en la que se alternan partes cantadas, a menudo con música original, y partes habladas, permitiendo así el desarrollo del argumento de manera más accesible. A diferencia de la ópera, donde todo es cantado, la zarzuela incluye partes habladas, lo que la hace más cercana al público. Es un género específicamente español, aunque comparte similitudes con otros géneros europeos como la ópera cómica francesa o la opereta alemana, donde también se alterna lo hablado y lo cantado. Las zarzuelas pueden tratar una amplia gama de temas, desde historias de amor y aventuras hasta situaciones cómicas o costumbristas, reflejando a menudo aspectos de la vida española. La música de la zarzuela es muy variada, incluyendo arias, dúos, coros, piezas orquestales y canciones populares. A pesar de tener momentos de auge y declive, la zarzuela sigue siendo un género muy querido y apreciado en España y en algunos países de habla hispana. Su defensa pasa por declaraciones como la de 2024, año en el que se declaró manifestación representativa del patrimonio cultural y material, pero sin duda la demanda del pueblo será la última responsable en mantener viva su memoria y presencia. El artículo 44 de la Constitución española consigna que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. En efecto, la cultura no es un lujo, es un derecho y como tal, debe ser respetado y promovido por los poderes públicos.